episodio número 2758. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 26 de marzo, trayendo sus gavillas. En el marco de esta lección número 13, espera en el Señor, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Es bien interesante que este salmo se puede memorizar de una manera fácil. Yo digo este salmo, pero en realidad estoy especificando el texto a memorizar de este Salmo capítulo 27, versículo 14. Este versículo de este salmo puede memorizarse de una manera sencilla. ¿Se saben espera en el Señor? Sí, porque esa es el título de la lección de esta semana, pero entonces en el medio añaden la palabra esfuérzate y aliéntese tu corazón. Así que espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Bien sencillo el texto a memorizar de esta semana, y nos hemos estado gozando precisamente en este tema que tiene que ver con la espera. Y no una espera pasiva, sino una espera activa, en confianza, en tranquilidad, en adoración. Y para hoy vamos a continuar con el segundo comentario teológico que nos trae el doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente va a dar respuesta a una de las preguntas que tienen que ver con este tema del día de hoy, trayendo sus gavillas, y específicamente del Salmo 126. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo pueden sintonizar nuestra emisora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para tener comprensión de lo alto y poder aplicar esto a nuestras vidas, como también, además, poder compartirlo con otros, especialmente con las personas que nos rodean, ya sea nuestra familia, ya sea compañeros de trabajo o incluso con nuestros hermanos en cada iglesia local. Te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Trayendo sus gavillas. De inmediato se nos invita a leer el Salmo capítulo 126, Salmo capítulo 126, para responder dos preguntas. Número 1, ¿qué le da fuerza y esperanza al pueblo de Dios? Número 2, ¿qué se dice aquí en este contexto que podemos aplicar a nuestra vida hoy? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Son apenas 6 versículos de este Salmo capítulo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 126. Ahora sí, respondamos a la pregunta o a las preguntas. ¿Qué le da fuerza y esperanza al pueblo de Dios? Y número 2, ¿qué se dice aquí en este contexto que podamos aplicar a nuestra vida hoy?
Bueno, aquí lo que se dice es que el que espera en Jehová, aunque pase por cautividad, aunque pase por dificultad, podrá venir con regocijo. El contexto aquí, dando, ¿verdad?, respuesta a la siguiente pregunta, el contexto aquí nos ayuda a entender que no importa lo que tengamos que pasar, ya sea alguna situación de conflicto, algún señalamiento, algún juicio o cualquier situación en la que nos sintamos apresados, Dios nos va a dar la salida. Dios nos va a dar el regocijo de poder tener un resultado positivo de lo que deseamos en ese momento. Y yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico, quien para el día de hoy hace una explicación aún más detallada de este Salmo capítulo 126 y de esto que tiene que ver con la alegría de volver al templo. Bienvenido, pastor y profesor. El Salmo 126 es una proclama de un judío cautivo que tiene la dicha de volver a su patria, específicamente a Sión, a donde está el templo del Señor, a adorarle. El capítulo 126 no lo dice de forma directa, sino de forma indirecta, porque en el versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Aunque lo podamos tomar de una forma simple agrícola, debemos tomar en consideración lo que dice Éxodo 34, versículos 22 y 26, donde el Señor habla de celebrar las fiestas de las semanas, la de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y pues el israelita tiene que ir a llevar esas primicias, como dice el versículo 26, las primicias de los primeros frutos a la tierra, de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. Lo que implica que el Salmo 126 es un regocijo del cautivo que ya no está en tierra ajena, que no puede salir a llevar los frutos, los primeros frutos a la casa de Jehová. Este cautivo no está engreído, no está triste con el Señor, ni tampoco lo está culpando por todo el cautiverio, sino que está deseoso de salir del cautiverio. Y al salir del cautiverio, él dice que es como un sueño. Él dice que como que no lo creo, pellízquenme, a ver si es verdad lo que está sucediendo. Y él, dándose cuenta que es verdad lo que está sucediendo, dice bien claro que su boca se llena de risa, su lengua se llena de alabanza. Y no solamente él se llena de alabanza, sino que las naciones hablan bien de todo lo que les está sucediendo. Y por eso dicen ellos, las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y los cautivos se unen a la proclama de las naciones y dicen, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Estos cautivos que estaban tristes, desesperados, no se pusieron a acusar a Dios por todo lo malo que le estaba sucediendo, sino que estaban esperando de forma tranquila, sabiendo que lo que le estaba sucediendo era por causa de sus pecados. Fueron personas humildes, aceptaron su castigo, esperaron en el Señor, y cuando el Señor obró, ellos siguieron alabándole, porque estaban alabándole también en el cautiverio. Vimos el caso de Daniel, de sus amigos, de Nehemías, también de Esdras y otros más. Y en este caso vemos que cuando ellos salen del cautiverio, alaban al Señor y están rápidos para llevar sus ofrendas al Señor.
son gente de mucho ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Cómo actuamos cuando nosotros estamos en algún mal? ¿Y cómo actuamos cuando salimos de ese mal? Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, doctor y pastor, por este tremendo comentario. Qué interesante ese asunto de las gavillas y de que tiene que ver con un contexto más allá de simplemente sembrar. Tiene que ver con volver a traer la ofrenda como lo hacían, tener esa bendición, ese encuentro con Dios. Así que muchas gracias por ilustrarnos y por darnos esa otra luz que nos hacía falta. Las liberaciones milagrosas del Señor en el pasado son una fuente inagotable de inspiración para el pueblo de Dios y su fuente de esperanza para el futuro. Qué interesante esto, ¿verdad? Que Dios obra en el pasado, que nos da inspiración para tener esperanza en el futuro. O sea, lo que dice la sierva del Señor cae perfectamente en esta ocasión, cuando ella dice: como he participado en todo paso de avance, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La liberación del pasado fue tan grande que podría describirse como un sueño hecho realidad. Observa, por ejemplo, que la generación que alaba al Señor en el Salmo 126 por la liberación del cautiverio del pueblo en el pasado, está actualmente en el cautiverio. Mucha gente cree que los únicos que pueden alabar a Dios son los que están ya fuera de peligro. No es así, no funciona así. Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando tú en aflicción le alabas, le glorificas, Dios se manifiesta con poder y grandes cosas empiezan a suceder. Milagros empiezan a formarse. Cuando tú, por ejemplo, no tienes tu hijo en la iglesia y aún así tú alabas al Señor y reclama esa promesa y le dices: Señor, y yo sé en quién he creído, y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Y tú estás claro en quién has creído, automáticamente, no importa cómo Dios lo vaya a hacer, Dios trae a tu hijo de regreso. No importa si estás en una situación de conflicto y tu hijo está en la cárcel y estás clamando para una liberación, alaba al Señor en medio del problema, alaba al Señor en medio del conflicto. Si has perdido a un hijo o a una hija, si por alguna razón está siendo diagnosticado de un cáncer o de una enfermedad terminal, alaba al Señor en medio del conflicto, alaba al Señor en medio del cautiverio. Porque si algo encontramos en la palabra de Dios, es que Dios es fiel. Tú y yo no somos fieles. Nuestros hijos no son fieles. Nuestros padres, nuestros familiares, los hermanos de la iglesia, porque todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Sin embargo, el gozo y el alivio del pasado se reviven mediante cantos y se vuelven propios en la experiencia actual. Tú y yo necesitamos tener esa experiencia. Tú y yo necesitamos renovar nuestra fe. Por ejemplo, las nuevas generaciones mantienen viva la historia bíblica al considerarse presentes entre quienes presenciaron los acontecimientos de primera mano. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando leemos la palabra de Dios. Mira cómo revivimos todo esto y cómo lo hicimos parte de nosotros. Por lo tanto, una fe viva valora los grandes hechos de Dios por su pueblo en el pasado, como algo que el Señor ha hecho por nosotros, y no simplemente como cosas que el Señor hizo por ellos, ¿verdad?, las generaciones pasadas de creyentes. No, Dios está preparando un pueblo, y es el pueblo del aquí y del ahora.
sin importar el tiempo en el que se esté viviendo, Dios siempre está presente y eso no puede ser negado. Dios estuvo presente en el tiempo de los pioneros adventistas, por ejemplo, en el tiempo de la hermana White, en el tiempo de William Miller o de Guillermo Miller, en el tiempo de José Bates, en el tiempo de Irán Exo, de todos los pioneros, pero también ha estado presente en nuestro tiempo actual. Dios también ha estado presente en el tiempo de los apóstoles, en la Edad Media, con Martín Lutero, los reformadores. Por lo tanto, no se puede estar creyendo que es una historia pasada con una conexión pasada. No, no, no. Es una línea del tiempo que se está llevando. Y en esta línea del tiempo que estamos viviendo, Dios está presente y Dios está preparando un pueblo para la segunda venida. Por eso es que hay que venir trayendo sus gavillas. De hecho, el recuerdo del pasado estimula una esperanza renovada para el presente. La imagen de los arroyos del desierto es una metáfora poderosa de la acción repentina y de lo que Dios hace a favor de su pueblo. Por ejemplo, el sur de Judá era una región árida y desértica. Los arroyos se formaban de repente y se llenaban de aguas caudalosas tras las fuentes de lluvias en la estación lluviosa. Las lluvias tempranas y las lluvias tardías representan o desempeñan un papel crucial en el éxito del año agrícola. Del mismo modo, la imagen de sembrar con lágrimas y cosechar con regocijo que vimos en el Salmo capítulo 126, específicamente los versículos 5 y 6, es una poderosa promesa de la conducción divina desde un presente difícil hacia un futuro feliz. Así como lo oyes, aunque estamos en un presente difícil, en un presente en el que el mundo está a la deriva, nos espera un futuro glorioso. El final de la época de cosecha era el momento en el que las antiguas peregrinaciones hebreas llevaban los frutos de la temporada al templo de Dios en Jerusalén. Tal y como lo dijo el doctor, ¿verdad? Que esto era una representación de lo que dice Éxodo capítulo 34 y de que el pueblo de Dios no simplemente está hablando de sembrar y de cosechar. El motivo de la cosecha brindaba una potente lección espiritual al pueblo de aquella época, del mismo modo que en el duro trabajo de sembrar, de cuidar los campos, los huertos, los viñedos, se ve recompensado con alegría de una cosecha abundante. Las pruebas actuales del pueblo de Dios se verán coronadas por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. Y este tiempo no queda mucho para que se logre. Muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que la imagen de la gran cosecha apunta a la restauración del pueblo de Dios en la tierra en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aquí también surge el tema de la espera. Al igual que con la cosecha, debemos esperar para ver el fruto y los resultados de nuestra labor. Piensa, por ejemplo, en algunas ocasiones en las que hayas visto al Señor obrando clara e inequívocamente en tu vida o en las de las demás. Para finalizar, entonces, responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes renovar tu esperanza con esas experiencias para lo que quizás estés viviendo ahora? Hay algo que me enseñó el pastor Alberto Valio. De paso, le damos un saludo muy especial. Ha sido nombrado recientemente coordinador hispano en la PA Conference, en la conferencia de Pensilvania, ¿verdad? Aprovecho para darle ese saludo, pero también recuerdo sus palabras cuando él hablaba de que nosotros somos consoladores ungidos y que nosotros necesitamos definitivamente poder ver cómo Dios nos usa a nosotros y cómo ha utilizado a otras personas
que han pasado lo mismo que nosotros, o lo mismo que nosotros lo está pasando otra persona. De esa manera, nosotros podemos renovar nuestra esperanza con estas experiencias que están viviendo algunas personas ahora. Tanto nosotros nos animamos al ver que esa persona pudo vencer, como otras personas se animan a ver cómo Dios nos ha hecho más que vencedores. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que trayendo sus gavillas es más que simplemente una cosecha, un asunto agrícola. Tiene que ver con el fruto de nuestro trabajo, tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios, tiene que ver con la libertad de poder alabarlo, tanto en la siembra, ¿verdad? Tanto en las dificultades que enfrentamos para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, como también para ver el resultado, y que podemos confiar en el Señor de que no importa el cautiverio, no importa la situación que estemos pasando, podemos esperar con fe y con confianza lo que tiene que ver con la liberación, con el milagro que tanto deseamos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayuda a que estas palabras no hayan quedado en el vacío, sino que cada uno de nosotros pueda atesorarla, pueda apreciarla, pueda vivirla, oh Dios. Que sin importar la situación que estemos enfrentando, ya sea la pérdida del empleo, de la salud, de algún familiar, o quizás la pérdida de nuestra propia fe, que tú nos ayudes, oh Dios, para seguir confiando en ti, para alabarte, glorificarte, sin importar el contexto que nos encontremos. Ayúdanos, oh Dios, para que traigamos esas gavillas, sin importar el sacrificio que tengamos que hacer al sembrar y al dedicar ese tiempo que necesitamos cada día a tu contacto, a tu relación, a la presencia, al deseo de estar contigo. Ayúdanos, oh Dios, para tener ese tiempo de calidad y poder también vivir lo que predicamos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este miércoles 27 de marzo, esperar en el descanso sabático de Dios. Esto se va poniendo cada vez más interesante en el marco de esta lección número 13, la última lección del trimestre. Espera en el Señor. Y esto tiene que ver con el texto a memorizar de Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Salmo 27, 14. Recuerden, la palabra del medio es esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y las otras dos palabras o las otras dos frases que van al principio y al final es el título de la lección de esta semana. Así que, memorizando, espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Así como lo habíamos mencionado, repetimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo te puede también sintonizarnos. Simplemente, para comunicarse con nosotros, lo puede hacer vía WhatsApp al 203-302-0397. 203-302-0397. Y también pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. R de radio, oasisdeesperanza@gmail.com. Y también pueden comunicarse, o pueden, mejor dicho, sintonizar nuestra emisora a través de TuneIn Radio. Me gusta mucho lo de TuneIn porque te guarda hasta cierto punto parte de la programación y lo puedes ver
o lo puedes escuchar a través de algunos teléfonos o también a través de algunos televisores, o también puedes simplemente decirle a Alexa que toque Oasis de Esperanza en TuneIn y automáticamente va a reproducir esta emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.